Es un caos vivo que respira. Así describió Christina Koch la cara oculta de la luna cuando la Orión recuperó señal después de 40 minutos de silencio absoluto. Esas palabras le dieron la vuelta al mundo. Se imprimieron en periódicos a primera hora de la mañana, circularon en redes, se citaron en editoriales científicas, pero lo que no dio la vuelta al mundo fue lo que vino después. Garabatos en el suelo que ningún satélite había detectado. Una luna que se vuelve verde y café cuando la miras de cerca. Cráteres que brillan desde adentro como si algo los encendiera. Bordes de montañas que parecen secarse como una herida que cierra. Sombras tan negras y profundas que Glover dijo que si dabas un paso hacia ellas, no ibas a caer al suelo sino directo al centro de la luna. ¿Qué son esas cosas? ¿Por qué los satélites más avanzados del mundo no las habían visto antes? ¿Qué explican los científicos y qué sigue sin tener explicación? De eso trata este episodio. La verdad es que nadie esperaba grandes revelaciones de esta misión. La Artemis II no iba a aterrizar. No llevaba instrumentos de perforación ni laboratorios móviles. Era una misión de trayectoria libre, un vuelo de prueba que usó la gravedad lunar como trampolín para volver a la Tierra, y el objetivo oficial era demostrar que la Orión y el sistema de soporte de vida funcionaban con personas a bordo. Eso era todo. Pero lo que ocurrió en esos 40 minutos sobre la cara oculta cambió el tono de varias conversaciones dentro de la NASA, y esas conversaciones son las que vamos a contar hoy. Antes de continuar, si te apasionan los misterios del espacio y las historias que nos hacen mirar el universo de otra manera, suscríbete al canal. Esa trayectoria tuvo una consecuencia que nadie había calculado del todo. Llevó a la Orión sobre zonas de la Luna que los satélites en órbita nunca fotografían desde ese ángulo. Con esa luz, a esa velocidad, el 7 de abril de 2026, la tripulación se clavó en la sombra de radio detrás de la cara oculta. 40 minutos sin comunicación con la Tierra. 40 minutos donde el ojo humano vio cosas que las máquinas llevan años pasando por alto. La tripulación era de 4 personas. Reid Wiseman, comandante, Victor Glover, piloto, el primer afroamericano en tripular una misión lunar, Christina Koch, especialista de misión, con 328 días en el espacio, y Jeremy Hansen, la primera persona fuera de Estados Unidos en volar hacia la Luna. Cuando la Orión reapareció por el borde del disco lunar y recuperó señal, las primeras palabras de Koch fueron: Houston, esto es increíble. La Luna se volvió real. Ya no es un póster en el cielo. Es un caos vivo que respira. Esa frase la conoce todo el mundo. Lo que no conoce todo el mundo es lo que vino después. Empecemos con lo que más revolvió al equipo científico en tierra. Victor Glover describió patrones sinuosos en el fondo de los cráteres. Líneas que se curvan con una geometría que ninguna formación natural debería tener. Una caligrafía casi perfecta grabada en el polvo lunar. En inglés usó la palabra squiggles, garabatos. No es el vocabulario habitual de un informe técnico de la NASA. Y eso fue exactamente lo que llamó la atención. La zona que concentró la mayoría de esas observaciones fue Reiner Gamma, una formación en el océano de las tormentas que los atlas lunares describen así: anomalía magnética, formación plana sin relieve significativo, albedo elevado, origen desconocido. Mide unos 70 kilómetros de largo. Desde los satélites parece un remolino brillante, una espiral, algo parecido a un renacuajo gigante extendido sobre el polvo oscuro. Hasta la Artemis II había 3 teorías sobre qué es Reiner Gamma. La primera apuntaba a un asteroide de hierro enterrado profundamente, que distorsionaría el campo magnético local desde abajo. La segunda proponía el impacto de un cometa antiguo que habría dejado una firma química específica en la superficie. La tercera señalaba vulcanismo extinguido hace miles de millones de años, que habría depositado material con propiedades magnéticas inusuales. Ninguna de las 3 explicaba completamente los patrones geométricos que se ven desde arriba. Lo que describió Glover desde la ventanilla pone en duda las 3 al mismo tiempo. No habló de un remolino estático, habló de una estructura en capas que parece cambiar bajo la luz solar directa, de una formación que, con sus palabras exactas, parece pulsar. Los científicos en tierra recibieron esa descripción y no supieron qué hacer con ella de inmediato. Resulta que Reiner Gamma tiene un campo magnético anormalmente fuerte para tratarse de la Luna, un cuerpo que la ciencia considera magnéticamente muerto. Ese campo desvía el viento solar
y crea una burbuja de protección localizada sobre esa zona. Y esa desviación genera patrones de deposición de polvo cósmico con una geometría que ningún modelo matemático había predicho. Hay algo más sobre Reiner Gamma que los investigadores llevan años sin poder cerrar. Su brillo, lo que en astronomía se llama albedo, supera por mucho al de las zonas cercanas del océano de las tormentas. Bajo luz solar directa esa zona brilla de una forma que no corresponde a la composición del suelo que la rodea. Durante décadas eso se explicó con la protección magnética. Menos viento solar significa menos oscurecimiento del regolito, lo que mantiene la superficie más brillante, pero la descripción de Glover añade algo que esa explicación no cubre: la estructura en capas, el efecto de pulsación bajo diferentes ángulos de luz. Eso no se explica solo con un campo magnético más fuerte. Lo que vieron no era una rareza visual, era evidencia de un proceso físico activo que la ciencia todavía no sabe explicar con precisión. Y la siguiente rareza era todavía más difícil de encajar. Christina Koch pasó los 40 minutos con la cara pegada a la ventanilla, con la atención de alguien que sabe que está viendo algo que no va a volver a ver. Y lo que reportó en las horas siguientes cambió algo en cómo los geólogos planetarios entienden la composición de esa superficie. Koch dijo que la luna no era gris. Lo dijo exactamente así: entre más miro la superficie, más café y verde se vuelve. Una luna verde suena a error de percepción. Suena a que algo en la iluminación de la cabina generó un reflejo raro. Suena a fatiga visual después de horas mirando por la ventanilla. Pero Koch tiene 328 días acumulados en el espacio. Sabe distinguir un artefacto óptico de una observación real, y lo que estaba describiendo era real. La pregunta es, ¿por qué los satélites no habían reportado eso antes? El LRO, el orbitador lunar de la NASA, que lleva años fotografiando la superficie con una resolución de hasta 0,5 metros por píxel, no había dado con esos tonos. La sonda coreana Danuri tampoco. La Chandrayaan-2 India tampoco. La respuesta está en los sensores. Las cámaras de los orbitadores están calibradas para rangos específicos de longitud de onda. Sus algoritmos promedian los colores hacia el gris para eliminar lo que los sistemas identifican como ruido. Están optimizadas para detectar contrastes topográficos, variaciones de altura, composición química en rangos de infrarrojo o ultravioleta. El rango dinámico del ojo humano es miles de veces más amplio que cualquier sensor digital actual. Donde la cámara registra una mancha gris homogénea, Koch distinguió gradientes finos de café y verde bajo un ángulo de iluminación solar que los orbitadores raramente tienen sobre esa zona específica. Los científicos que revisaron el reporte sugieren que esos tonos señalan concentraciones de minerales que la cara oculta tiene en mayor proporción de lo que se pensaba. El verde apunta a olivino, un mineral que se forma en las profundidades del manto bajo temperaturas y presiones extremas, y que aflora cuando impactos muy violentos voltean el material desde abajo. En las Islas Canarias hay afloramientos así, pero son raros. Encontrarlos distribuidos en la cara oculta implica que esa superficie recibió impactos mucho más energéticos de lo que indicaban los modelos anteriores. Impactos tan violentos que voltearon el manto desde abajo y lo dejaron expuesto en superficie. El café apunta a piroxeno, otro mineral del manto que en condiciones normales quedaría sepultado bajo kilómetros de corteza. Los dos juntos cuentan la misma historia. La cara oculta fue golpeada con una violencia que los modelos actuales subestiman, pero Koch no se quedó solo con los colores. Describió cráteres tan brillantes y frescos que comparó con agujeritos en una pantalla de lámpara por los que pasa la luz. Esos cráteres brillan porque el regolito en su interior todavía no se oscureció. El regolito lunar se oscurece con el tiempo por exposición al viento solar, un proceso que los científicos llaman maduración espacial. Un cráter que todavía brilla desde adentro es un cráter reciente, un impacto que ocurrió en un pasado geológico muy cercano, quizás en los últimos miles de años, que en términos lunares es prácticamente ayer. La cara oculta recibe más impactos de lo que los modelos indican, y esos impactos son recientes. Mientras Koch observaba los cráteres, Glover estaba mirando algo completamente distinto sobre una de las cuencas de impacto más grandes de la cara oculta, y lo que describió fue lo que más trabajo le costó articular. Los bordes de un cráter enorme le parecieron que se estaban secando, como una manzana que se encoge desde adentro.
En la Luna no hay agua líquida ni ningún proceso de evaporación, pero el efecto visual era tan concreto y tan específico que Glover no encontró otra palabra para describirlo. Los anillos internos del cráter tenían una textura y un contraste distintos a los externos, una diferencia que las fotos de los orbitadores no habían capturado con esa claridad. Los geólogos planetarios que revisaron la descripción creen que Glover estaba viendo escarpes lobulados, fallas tectónicas producidas por la contracción gradual de la Luna. La Luna se está encogiendo. Su interior se enfría lentamente, su volumen disminuye y esa contracción genera fracturas en la corteza. Es un proceso conocido, documentado, pero que se consideraba más prominente en la cara visible. Lo que observó Glover sugiere que la cara oculta es tectónicamente más activa de lo que los modelos actuales predicen. Eso tiene una consecuencia directa. Los sismómetros del Apolo detectaron actividad sísmica lunar durante años después de que las misiones terminaran. Lo que Glover vio sugiere que esa actividad es más intensa en la cara oculta de lo que se pensaba y que los modelos que se usan para planificar infraestructuras lunares van a necesitar revisarse. La Luna no es el cuerpo geológicamente muerto que aparece en los libros de texto. Glover también fue el que describió con más detalle lo que vio en la zona del terminador, la frontera entre el día y la noche lunar. Dijo que los picos de las montañas colgaban en un vacío negro absoluto como si estuvieran recortados de la realidad. Y añadió algo que quedó grabado en la sala de control en tierra. Parece que si das un paso hacia esa sombra, no vas a caer al suelo sino directo al centro de la Luna. Lo que no captura ningún orbitador es esa experiencia visual. El contraste extremo entre luz y oscuridad absoluta que le permite al ojo humano identificar estructuras que en una foto plana se confunden con el fondo. Las cámaras ven una mancha negra. Glover vio el vacío. Glover también reportó el cráter doble, que en tierra empezaron a llamar muñeco de nieve. Dos círculos perfectamente redondos y unidos, con una simetría que no encaja con la variabilidad esperada de dos impactos independientes. Lo describió como una isla de relieve rodeada completamente por oscuridad. Los científicos debaten si se trata de un impacto binario simultáneo, dos objetos que viajaban juntos y golpearon al mismo tiempo, o de una formación volcánica que colapsó de forma inusualmente regular. Por ahora no hay consenso. Y aquí está la pregunta que conecta todo lo anterior. Si los satélites llevan décadas orbitando la Luna con instrumentos cada vez más sofisticados, ¿cómo es posible que 40 minutos de observación humana directa generaran más preguntas sin respuesta que años de datos automatizados? La respuesta está en la diferencia entre escanear y observar. Un orbitador es un escáner. Pasa sobre la superficie, registra franjas estrechas de datos en rangos predefinidos y envía esa información a Tierra, donde los algoritmos la procesan según parámetros establecidos. Está diseñado para confirmar hipótesis conocidas, no para detectar anomalías que nadie anticipó. El cerebro humano funciona al revés. Está diseñado para detectar lo que no encaja, para notar el patrón que interrumpe el patrón, para quedarse mirando algo que no debería estar ahí. Cuando Glover vio los garabatos de Rainer Gamma, no los clasificó como variación dentro de parámetros normales y siguió adelante. Se quedó mirando porque algo en su percepción dijo que eso no era normal. Esa es la diferencia. Y esa diferencia, en 40 minutos, produjo más preguntas nuevas que años de datos satelitales combinados. Todo esto tiene implicaciones directas para lo que viene después de la Artemis II. Los yacimientos de olivino que apuntan los tonos verdes de la superficie son prioritarios para cualquier plan de minería lunar. El olivino es fuente potencial de oxígeno y magnesio, dos recursos que una base lunar necesitaría producir in situ para no depender de suministros desde la Tierra. Si la cara oculta tiene concentraciones más altas de lo previsto, cambia dónde tendría sentido instalar las primeras infraestructuras de producción. Pese a los problemas de comunicación que implica operar en esa cara del satélite, la comunicación con la cara oculta requiere satélites de retransmisión en órbita lunar, algo que todavía no existe de forma operativa, pero que China ya está desarrollando con su programa Kekiao. Las anomalías magnéticas de Rainer Gamma abren otra posibilidad. Esas estructuras desvían el viento solar y crean zonas con niveles de radiación ligeramente menores que el entorno circundante. En un entorno donde la radiación es uno de los principales problemas para la vida humana prolongada, cualquier reducción natural cuenta. Puertos seguros para los primeros módulos habitacionales. Los cráteres frescos y la actividad tectónica son advertencias en la misma dirección.
La Luna tiene microsismos. Su corteza se mueve. Los micrometeoritos impactan la cara oculta con más frecuencia de lo que predicen los modelos. Cualquier estructura que se construya allá va a necesitar resistir ese entorno dinámico, y los datos de esta misión van a alimentar directamente los requisitos de ingeniería de las estructuras que planea la Artemis III. Antes de que la Orión iniciara la maniobra de retorno, la tripulación hizo algo que no estaba en el plan de vuelo oficial. Nombraron 2 cráteres que no tenían nombre. El primero lo llamaron Integrity, en honor a la propia nave Orión. El segundo lo llamaron Carol, en memoria de la esposa del comandante, Reed Wiseman. Carol Wiseman murió hace unos años. Su nombre ahora está grabado para siempre en la superficie del cuerpo que su marido lleva décadas mirando desde la Tierra, primero como sueño, después como destino, y ahora como lugar donde el nombre de ella va a estar, cuando ya no quede nadie que lo recuerde en este planeta. La misión también tuvo sus propios problemas. El tercer día, la tripulación detectó olor a quemado en la cabina. Revisaron todos los sistemas, no encontraron la fuente, y el olor desapareció solo. Siguió sin explicación. El sistema del baño se congeló. El líquido se congela en el vacío antes de salir de la nave, y la solución fue girar la Orión hacia el Sol para descongelar la válvula de salida. Un life hack que no está en ningún manual oficial. Un frasco de Nutella flotó libremente en la cabina durante horas, rebotando entre superficies, como recordatorio de que a 400.000 kilómetros de casa, la física no hace excepciones con lo cotidiano. Acá aparece la pregunta que siempre aparece después de una misión como esta. ¿Para qué mandar personas si los robots trabajan más barato, sin riesgo de vida, sin necesitar oxígeno, ni sistema de baño, ni psicólogo? La lógica fría le da la razón a las máquinas. Los rovers soviéticos Lunokhod operaron durante meses en la superficie lunar. El Chang'e 4 chino lleva años activo en la cara oculta. El Curiosity lleva más de una década en Marte. Los robots aguantan radiación que mataría a un humano en horas. Si se rompen, no hay que hacer un funeral, y cuestan una fracción de lo que vale poner 4 personas en el espacio. Pero hay algo que los 40 minutos de la Artemis II demostraron de forma bastante concreta. Harrison Schmitt era el geólogo del Apolo 17. En 1972 pisó la Luna y vio que el suelo, en una zona específica, tenía un tono naranja que no encajaba con lo que había alrededor. Decidió tomar una muestra antes de seguir. Un robot siguiendo su protocolo habría clasificado esa variación dentro del rango de variabilidad normal y habría continuado. Schmitt se detuvo porque algo en lo que vio no le cuadraba. Esa muestra demostró que la Luna tuvo actividad volcánica activa mucho más tarde de lo que los modelos de la época indicaban. Cambió el modelo. Lo que Koch y Glover hicieron en esos 40 minutos fue lo mismo. Ver algo que no encaja, quedarse mirando, encontrar palabras para describirlo, aunque esas palabras no estén en ningún glosario técnico. Garabatos, bordes que se secan, una luna que se vuelve verde. Ningún algoritmo de visión artificial entrenado en los datos disponibles habría generado esos reportes. Los sistemas de los orbitadores llevan años clasificando esas mismas formaciones dentro de parámetros conocidos porque están entrenados para hacerlo. El cerebro humano no. Al final, el debate entre robots y humanos no se resuelve con una hoja de cálculo. Mandamos gente al espacio porque el programa espacial no es un plan de optimización de recursos. Es una declaración sobre qué clase de especie somos y hacia dónde vamos. Cristóbal Colón no era eficiente. Llevó 3 barcos al otro lado de un océano sin saber qué había ahí, con mapas equivocados y una tripulación al borde del motín. Por eso hoy vivimos en todos los continentes. Igual mandamos a esas 4 personas a dar la vuelta a la Luna. Igual vamos a volver a pisarla, y tarde o temprano vamos a vivir allá. La Luna ya no es la bola blanca y gris que aparece en los pósters. Es café, es verde, tiene garabatos que nadie sabe explicar, sombras que parecen no tener fondo, cráteres que todavía brillan desde adentro y montañas que se mueven lentamente mientras nadie mira. Como dijo Koch antes de que la Orión iniciara el retorno, vinimos a explorar la Luna pero acabamos redescubriendo la Tierra, porque solo frente a este caos antiguo y herido, entiendes lo frágil y valioso que es nuestro hogar azul. La misión sigue. La tripulación viene de regreso, y esas rarezas que anotaron en 40 minutos se van a estudiar por mucho tiempo. Pero mientras armábamos este video llegaron malas noticias. En el día 4 el baño falló otra vez. Se tapó la válvula de salida. Sospechan de otro tapón de hielo. La tripulación volvió a las bolsas.
Un sistema que cuesta lo que un avión de combate, fallando por segunda vez en 4 días. El espacio te pega donde menos te lo esperas. Y si esto pasa en los primeros días, lo que le espera a la Orión más adelante se pone muy interesante. El universo todavía guarda millones de secretos como este. Si te gusta explorar lo desconocido, suscríbete al canal porque esto recién empieza. Nos vemos en el próximo video.